les he traído la entrada correspondiente, la entrada lexicográfica correspondiente a la palabra realidad que encontramos en la RAE, para que nos demos cuenta cómo desde la perspectiva lingüística intentamos abordar estas relaciones entre los conceptos y lo que hay allá afuera y aquello que han de designar. Y fíjense que la definición normativa no nos ayuda mucho en principio. Empezamos con una pequeña nota etimológica, es decir, cuál es el origen de esta palabra. En español nos dice realidad proviene del latín tardío, es decir, de un latín vulgar, realis, y este realis asimismo es derivado de un latín, aquí entenderemos el latín clásico, la palabra res o rey, que significa cosa. Uh, Vemos entonces que realidad está compuesta por un lexema, que es esto real, que se relaciona con este realis, que tiene que ver con res o cosa, diferente al origen etimológico que nos remonta al regalis. Regalis sería hablar de real o de realeza en el sentido de aquel atributo que es propio de la monarquía o del rey. Entonces, regalis se nos divide de este realis. Vemos que tenemos que realidad es un concepto que está formado desde el punto de vista lingüístico por un lexema que significa real, que nos remite a la cosa, y después por dos tipos de sufijos diferentes. El primero es el sufijo que llamamos alis o alid, que en español, mejor dicho, que proveniente del latín, en español quiere decir que hace referencia a. Y después tenemos el otro sufijo que es dat, que significa cualidad. Entonces, etimológicamente, la palabra realidad significa cualidad de aquello que hace referencia a la cosa. Con lo cual se imaginarán que etimológicamente la cosa tampoco nos ayuda mucho. Seguimos en un contexto bien filosófico. ¿Qué es la realidad? Si decimos etimológicamente la realidad es la cualidad que hace referencia a la cosa en sí misma, prácticamente nos quedamos en las mismas. Eso es etimológicamente, pero veamos que las denotaciones que propone el grupo a este conjunto de 28 barbudos de la RAE tampoco es mucho más esclarecedora. Veremos que, como es habitual, la palabra realidad es una palabra polisémica, es una palabra que puede tener diferentes significados, generalmente en función del contexto o del punto de vista mediante la cual la abordemos. De ahí que no ha de resultarnos curioso que haya un solo significado de realidad, sino que desde el punto de vista lingüístico al menos se nos ofrezca tres significados diferentes. Primera acepción, nos dicen la RAE. Realidad es un sustantivo femenino, eso es lo que quiere decir esta F en el diccionario de la RAE, y nos dice existencia real y efectiva de algo. Con lo cual creo que nos quedamos igual de desconcertados que al principio. Si queremos definir realidad, preguntamos con toda la inocencia del mundo, ¿qué es la realidad? Y nos devuelven, es la existencia real y efectiva de algo, ya inmediatamente notamos que hay una tautología, es decir, que se trata de una definición circular. ¿Circular por qué? Fíjense que está definiendo realidad como la existencia real. Entonces, no habíamos quedado en que estamos intentando definir de qué se trata, real o efectiva. Para entender este primer postulado, deberíamos preguntarnos a sí mismo, vale, entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de existencia y qué hablamos cuando hablamos de que esta existencia es efectiva? Sin hablar de este algo que ya está implícito en este res, en este rey o en este significado de algo o de cosa que tiene la realidad. Entonces, podemos saber que la realidad es algo que existe, pero no sabemos todavía qué significa existir. Ya les avanzo que si quieren hacer el ejercicio de buscar en el diccionario qué es existir, tampoco les va a ayudar porque volvemos a una definición circular. Nos dice existencia o existir es aquello que real o verdaderamente existe. Entonces, es fantástico lo que hacen estos señores en Madrid porque realmente es encadenar una definición con otra y al final no darnos sentido de nada. La segunda definición nos dice realidad ya no entendida como existencia, sino como verdad, lo cual nos deja todavía más desconcertados, porque nos abre a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de verdad. Y dice, lo que ocurre verdaderamente.
pero tendríamos nuevamente entonces que definir de qué hablamos cuando hablamos de verdad. Lo interesante es que vamos atando el concepto de realidad con el concepto de existencia y con el concepto de verdad. La tercera acepción nos dice aquello que es efectivo, vuelve a esta palabra de efectividad, que es curiosa, que ya intentaremos desentrañar poco a poco, o que tiene un valor práctico. Fíjense, está hablando de un valor práctico, es decir, que sirve para algo, que tiene una función que nosotros podemos reconocer y podemos detectar, en contraposición a aquello que llamamos fantástico o ilusorio. Pero ¿cómo? Desde la perspectiva del lenguaje no habíamos visto que hay una función que se llama poética, a través de la cual nosotros también podemos crear realidades que son fantásticas o son ilusorias, lo cual nos deja la pregunta, ¿el hecho de que algo sea fantástico o sea ilusorio significa que no es real? ¿Significa que es menos real que lo real? ¿Significa que puede ser más real que lo real? Fíjense que el asunto es bien complejo cuando intentamos abordarlo desde esta perspectiva propiamente lingüística. Como no quiero que nos enredemos demasiado, sino la cosa se trata de desenredarlo, lo que diremos como primera conclusión de este ejercicio será que nuestra palabra realidad está vinculada a dos conceptos importantes, el concepto de existencia y el concepto de verdad. Pero cuando nosotros nos acercamos al estudio y a la comprensión de esta existencia y esta verdad, veremos que asimismo se relacionan con otros ámbitos disciplinares que pueden ayudarnos a complementar la visión lingüística y a comprender de qué hablamos cuando hablamos de realidad. Cuando hablamos generalmente de existencia, la existencia se define como la cualidad o aquello de lo que participa la figura que desde este ámbito se conoce como ente. Un ente se define como aquello que existe. Entonces, ente es toda entidad que participa de la cualidad de la existencia, a diferencia de aquello que no existe. Y resulta que tanto desde la lingüística como desde la filosofía hay una rama entera que se encarga de estudiar el ente y estudiar la existencia. Esa es la disciplina que nosotros conocemos como ontología. Logía, logos, estudio, discurso u opinión sobre el ente. ¿Qué hace la ontología? Intenta responder preguntas ontológicas como ¿qué es la realidad? ¿Qué es la materia? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es el tiempo? ¿Qué significa existir? ¿Qué significa no existir? Entonces, ¿de qué manera existimos? ¿De qué manera dejamos de existir? Todas estas son preguntas propiamente ontológicas, es decir, que se encargan de ver o de analizar de qué se trata toda esta cuestión que nosotros llamamos existencia. Por otro lado, vemos que el concepto de realidad también está muy atado lingüísticamente con el concepto de verdad, lo cual también nos deja la puerta de una de las preguntas filosóficas más importantes y recurrentes a lo largo de la historia de la humanidad. ¿Qué es la verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de verdad? Entonces, la verdad se relaciona con el conocimiento, porque la verdad no es nada si nosotros no podemos conocer o acceder a esa verdad. Entonces, ¿de qué manera nosotros conocemos esa verdad? Y el estudio de estas dos cosas, verdad y conocimiento, es lo que se llama también, o es lo que es el ámbito propio de la epistemología. Entonces, lenguaje, ontología y epistemología todas deben entrar en diálogo para intentar resolver esta espinosa cuestión de qué es la realidad, qué es la existencia y qué es la verdad. Preguntas propiamente epistemológicas serían, ¿qué es la verdad? ¿Cómo sabemos que esa verdad es verdadera? ¿Cómo podemos alcanzar el conocimiento de aquello que es verdadero? ¿Cómo clasificamos aquello que no es verdadero? Eh, entonces, estas serían preguntas propiamente epistemológicas. Epistemología, episteme es una palabra griega, también quiere decir básicamente conocimiento. Episteme cuando tiene su equivalente en latín, latín es scientia, que significa literalmente
conocimiento. Vemos entonces que hemos de hacer un ejercicio que vincula los ámbitos del lenguaje, de la ontología y de la epistemología para intentar desentrañar o encontrar una estructura, una metodología que nos permita definir aquello que llamamos realidad. El ejercicio, entonces, cuando ponemos estas tres disciplinas en diálogo, es más o menos el siguiente, y quiero ser muy esquemático. ¿Cómo podemos entrar en conocimiento de lo que existe y de aquello que es verdadero? Según la tradición griega, la tradición epistemológica griega, nuestro ámbito humano está aquí, no en el círculo completo, sino en esta especie de luna de cuarto creciente en color azulito que tenemos acá, que es el ámbito de nuestras creencias. A esto en la antigua Grecia se lo llamaba doxa. Doxa significa literalmente opinión. Entonces, no todos nosotros tenemos una opinión o una creencia de cómo es la realidad en función de nuestra propia experiencia, pero sabemos que esa experiencia, precisamente por ser subjetiva, está limitada, está parcializada y no puede abarcar a todo el conjunto de lo que nosotros llamamos realidad. Así que, ¿cómo podemos conocer lo que es real, lo que existe y lo que es verdadero? Según la teoría epistemológica de la antigua Grecia, lo hacemos contrastando nuestras creencias, que es el ámbito que conocemos, con aquellas verdades, que es un ámbito que no conocemos y al que no podemos entrar. Fíjense que están separadas estas dos lunas de cuarto creciente, pero tienen una intersección, un punto de encuentro. Es decir, cuando nosotros ponemos a dialogar nuestras opiniones y nuestras creencias con aquello que nosotros llamamos verdades, como resultado de ese diálogo se produce un conocimiento. Entonces, desde esta teoría griega, el conocimiento de la verdad o de la realidad es posible en un diálogo entre nuestras opiniones y creencias y aquello que es la verdad. Pero resulta además que este diálogo puede producir actitudes muy diferentes en función de los elementos que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, les voy a mostrar algunas de estas actitudes que pueden surgir como resultado del diálogo entre nuestras ideas y opiniones y aquello que nosotros llamamos verdad. No se asusten por la cantidad de letras, les pido nuevamente disculpas, pero es necesario introducir estos esquemas para que podamos organizar un poquito nuestro pensamiento. Nos dice, este es un esquema sintético de las principales tendencias epistemológicas respecto a la búsqueda del conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Para nosotros, conocimiento de la realidad, que en este caso es sinónimo de verdad y es sinónimo de existencia. Lo que nos preguntamos aquí ¿es posible alcanzar un conocimiento de alguna verdad, es decir, de la realidad o de la existencia? Tenemos dos vías posibles, digamos que es un camino, una ruta prácticamente binaria, una pregunta de sí o no. Por un lado están aquellos que opinan que no. De ninguna manera podremos alcanzar el conocimiento de aquello que es real. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres limitados con unas facultades y unas habilidades que también son limitadas. La verdad, la realidad o lo que existe abarca mucho más que nuestra propia existencia. Por lo tanto, estamos forzosamente limitados, solamente se nos es dado conocer una parte pequeña de la realidad y ni siquiera sabemos si eso que conocemos es verdadero o no. Esta es la ruta que nos lleva al escepticismo. Bien, por otro lado están aquellos que de alguna manera más optimista, entonces dirán, sí, es posible conocer la realidad, aunque no podamos conocerla toda, podemos conocer aspectos diferentes de esa realidad. Entonces aquí el camino se nos divide entre ¿con qué medios cognitivos accedemos al conocimiento de esa realidad? Están las corrientes tradicionales que nos dicen, una por un lado, la que privilegia el uso de los sentidos, es decir, la experiencia. Tenemos noticias sobre la realidad a partir de las experiencias que nos vienen dadas por los sentidos. Esta es la corriente que generalmente es conocida como empirismo. Por otro lado, están aquellos que dicen, no es a través de los sentidos,
que tenemos nosotros noticias de la realidad es a través de la razón. Acá dice solo la razón. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque ni el más racionalista de los racionalistas, es decir, ni Descartes, ni Leibniz, ni Spinoza, dirían que solo la razón existe en el hombre, porque todos ellos parten de las sensaciones y las percepciones de los sentidos. Pero digamos que privilegian el uso de la razón. Entonces, podemos conocer la realidad también a través del uso de la razón o del pensamiento. Pero después podemos dividir al mismo tiempo esa pregunta de ¿es posible alcanzar el conocimiento? Sí, ¿con cuál es el objeto de esa verdad? Es decir, ¿desde dónde está surgiendo la reflexión acerca de esa verdad? Si se trata de una realidad interna a uno mismo, entonces hablamos de la corriente del idealismo. En ese sentido, idealismo no es idealismo de que apuntamos a un ideal inalcanzable, no es ese tipo de idealismo. Estamos hablando de idealismo en el sentido más platónico de la palabra, de las ideas como formas, como conceptos. Es decir, la realidad es la realidad de mis propios conceptos, es la recreación que yo tengo del mundo adentro mío. Y después también está la otra versión, la que nos dice podemos acceder a una versión externa de la realidad. La realidad es aquello que se manifiesta más allá de nosotros. Fíjense que solamente son 5 posturas iniciales que a través del ejercicio de poner a dialogar a la lingüística, la semántica, la lexicología, la lexicografía, la ontología y la epistemología nos dicen si uno quiere enfrentarse al conocimiento de la realidad, puedes asumir las versiones del escepticismo, del empirismo, del racionalismo, del idealismo o del realismo. Generalmente una persona no asume religiosamente una de estos puntos de vista. Generalmente somos una mezcla, ¿no? En función de las circunstancias, de varias de ellas o de todas ellas.